entonces agradeciendo la invitación y felicitándolos a todos por la presencia en este conversatorio que tiene un significado muy especial por lo siguiente, porque no obstante la crisis que estamos atravesando sobre la credibilidad de instituciones, estoy absolutamente convencido que el arbitraje es una extraordinaria opción en el caso de las contrataciones del Estado. Esto en razón a que, conforme lo han ido señalando los anteriores expositores, muchos datos vistos de manera desapasionada llevan a la conclusión de que efectivamente ha sido una buena opción a efectos de lograr mayores condiciones de oportunidad y de especialidad en una de las áreas más sensibles de la gestión pública, como es el tema de los contratos públicos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que contextualizar el tema, darle un contexto al tema. La contratación pública por sí no es un escenario fácil, no es un escenario en el cual todo sea pacífico. Hay muchos intereses que confluyen en el ámbito de los contratos públicos y siempre el eje de atención tiene que estar en cómo compatibilizamos el interés público comprometido en los contratos públicos con el interés privado de los proveedores ya convertidos en contratistas. Esto en el caso de que los contratos sean entre entidades públicas y contratistas privados. O lo mismo puede suceder y con otros matices cuando contratan dos entidades públicas. Lo fundamental en contratación pública es controlar los riesgos de conflicto. O sea, la tarea principal no está en cómo formulamos el arbitraje una vez que ya el conflicto sea desatado, sino cómo prevemos los conflictos, cómo prevenimos los conflictos. Como bien se señaló también el expositor del 11, cuando uno analiza las causas de los conflictos en el ámbito de los contratos públicos, son de diversa naturaleza. Unas provienen de la manera como has organizado la contratación, otros de cómo has administrado el contrato, otros por desconocimiento, sea de las partes, de sus representantes. Es decir, hay cualquier cantidad de ocasiones durante las fases preparatorias. Hay diversidad de ocasiones o circunstancias en la fase preparatoria de selección o de ejecución de los contratos donde se incuban los conflictos. Por lo tanto, creo que una tarea fundamental, visto de manera agregada el tema, es trabajar en todo lo que es prevención de conflictos. El conflicto debe ser el último o la última razón de un proceso contractual o de una contratación en general. Porque cada vez que hay un conflicto, no solamente se perjudica a la entidad que no puede cumplir sus metas, no solamente se perjudica el contratista que va perdiendo oportunidades de negocio, sino fundamentalmente que se perjudique a la comunidad. Son niños que no van a comer durante mucho tiempo mientras se resuelve el conflicto. Son pueblos completos que no van a tener agua mientras se resuelve el conflicto, si es que se resuelve. Personas que no podrán curarse. O sea, uno tiene que pensar que la solución de controversias debe ser la última razón, pero previamente hay que trabajar todo lo que es el contexto de prevención de conflictos y controles de riesgos. No obstante ello, cuando ya se decide la opción de ir al arbitraje, efectivamente, como dice Cristian, es una de las posibilidades de solución de controversias contempladas en la Constitución. Y lo que ha hecho el Estado es tomar una decisión política de acoger esa vía para la contratación pública. Cuando recién se implanta el arbitraje, había una incertidumbre muy alta sobre sus posibilidades de éxito. Se percibía que podían lograrse condiciones, en primer lugar, de oportunidad, porque la altísima carga que tiene el Poder Judicial y no obstante sus esfuerzos, le impedía oportunamente resolver este tipo de controversias. Y por otro lado, un tema de especialidad, que llevaba a la necesidad de tener gente que conozca sobre estos temas. Y ese fue el primer gran reto. Los primeros laudos son básicamente cargados de derecho civil, porque los árbitros estaban acostumbrados a laudar en temas civiles, en temas privados. Los árbitros progresivamente han ido conociendo en el tiempo contratación pública. Recién hay formación en arbitraje y contratación pública donde tiene que combinar conocimientos de arbitraje
y conocimiento de contratación pública tiene una lógica distinta a la privada. Entonces, esto es parte de un proceso de aprendizaje y el Perú está en estos momentos en ese proceso de aprendizaje, de consolidación y también de descubrir aquellos riesgos del arbitraje. Mi invocación principal a quienes participan en arbitraje es: procuremos evitar que se desprestigie el sistema. Y eso pasa por prevenir temas de corrupción en arbitraje, o de desviaciones en arbitraje, o de no prepararse debidamente para resolver los conflictos. Aquí hay responsabilidad de los mismos árbitros que permanentemente tienen que estarse formando, discutiendo, viendo situaciones, de los defensores del Estado, que tienen que prepararse mucho más en estos temas, de los defensores de los privados igual. Y lógicamente todos ser conscientes que estamos trabajando en un escenario muy sensible, porque lo que se haga en arbitraje va a impactar en la comunidad, va a impactar en si va a tener o no mayores costos una transacción con dinero que es de todos, o también si vamos a perjudicar o no a los contratistas. Entonces yo creo que, para ir cerrando mi intervención, en el origen de la decisión de ir al arbitraje en el Perú, esto en primer lugar ha implicado tomar una decisión política de especial importancia, como es la de ir a una vía que antes no conocíamos, que era el arbitraje en contrataciones del Estado. A esto hay que agregar que implicaba, y la realidad lo ha ido demostrando después, mejores posibilidades de solución oportuna de conflictos, o más oportuna que en otras vías, y el tema de incremento de la especialidad. A su vez, hay condiciones de éxito que tenemos que trabajar de manera sostenida. En primer lugar, la calidad, tanto de la manera como organizamos el procedimiento y conducimos el proceso arbitral, como la calidad de los laudos. Hay que trabajar mucho en esa línea. La organización del arbitraje en sí, la opción 10 de si es arbitraje ad hoc o si es arbitraje institucional, no creo que sea una discusión de fondo, porque básicamente son las personas las que llevan adelante esto. Entonces tú puedes ser honrado en cualquiera de los dos, o ladrón en cualquiera de los dos, puedes ser eficiente en cualquiera de los dos, o ineficiente en cualquiera de los dos. Por aquí, por lo menos no veo que por ahí sea el problema. El problema está en cuál es el comportamiento, la calidad con la que estamos decididos a hacer las cosas, la convicción de que tenemos de que esto es importante para el país también. Por eso la actitud de los agentes es clave, la actitud de los árbitros, de los defensores, de las partes mismas. No pretender aprovechar el arbitraje para delinquir por esa vía. Hay que ser responsables porque finalmente está en juego lo que el país está necesitando. Por eso son importantes trabajar el tema de los controles. Controles de riesgos, controles desde los mismos agentes que participan en el arbitraje, los autocontroles, a efecto de saber con quién estás laudando, con quién estás trabajando en estos temas. Hay que saber escoger a quiénes van a ser tus árbitros, quiénes van a ser los secretarios, quiénes van a ser tu centro arbitral, etc. Eso hay que saber escoger. Y lógicamente no negar a los controles desde fuera. El OCE tiene que supervisar, eventualmente otras entidades también. O sea, estos son temas públicos, entonces tú tienes que dar cuenta de esto de todas maneras. Ahora, esos controles no tienen que ser asfixiantes, no tienen que ser para que uno tenga miedo hasta de arbitrar. No, tienen que ser razonables, porque finalmente esto es un asunto público. El arbitraje en contrataciones del Estado no es un tema entre privados. Por eso es que los laudos se tienen que publicar. Por eso es que tiene que ser fundamentalmente arbitraje de derecho, porque hay fondos públicos comprometidos, finalidades públicas comprometidas, derechos de proveedores públicos comprometidos, y eso en la normativa general que regula la actividad contractual pública está reglado básicamente. Si hay márgenes discrecionales, se evaluará el margen discrecional. Por eso es que por ahora la vía del arbitraje de derecho es la vía, por lo menos para la contratación pública. Y finalmente hay que bajar las situaciones de riesgo en general en la contratación pública. Mi impresión es que la mejor manera de solucionar conflictos en contratación pública es evitándolos. Porque mientras controlas el riesgo desde la contratación misma,
Entonces los niveles de conflictividad bajan y eso también ayuda a la mejora de la percepción sobre el régimen contractual en general. Mi convicción, repito, es que el arbitraje es una buena vía, es una extraordinaria vía que tenemos como país para la solución de las controversias en esta materia, pero hay que saberlo cuidar y eso pasa mucho por la actitud que tengamos en el tema. Ese es lo estratégico que hay que tener en cuenta. Lo demás es la operación. A mí me alegra mucho ver cómo ya datos concretos, demostrables, nos van señalando que la ruta es buena, que no es cierto que es un antro de, ¿cómo se llama?, de perdición, no. Cualquiera de los regímenes de solución de controversias puede ser un acto de perdición, como también cualquiera de ellos puede ser muy fuerte. Yo respeto mucho al Poder Judicial, hay jueces muy honrados, que se desloman trabajando por hacer las cosas bien, y a ellos hay que saludarlos. Habrán de los otros, pues. Bueno, pues que ellos se vayan, pero lo que son buenos que vayan quedados y hay que respetar. O sea, por sí misma una institución no es mala, va a depender mucho de las personas. Por eso, en este escenario en particular, yo quisiera resaltar eso. Y hay que proteger el arbitraje, hay que hacer lo mejor posible para que no haya una alternativa al arbitraje. Una última palabra, en el tema de conciliación. Hay que trabajar el tema de la conciliación aún más. Sí hay elementos para conciliación en muchos de los conflictos que van al arbitraje. Es factible conciliar, pero hay que establecer un método de conciliación que no dé temor, porque en la conciliación, como tiene que renunciar a determinadas cosas, el Estado a veces renuncia a fondos públicos, y a veces uno, el que concilia, ya entra en zona de sospecha. Ah, seguro que te ha llevado a la mitad. Y no es así. Por eso hay que establecer métodos que sean razonables para que se acepte que la conciliación ahí efectuada implique la aplicación de un margen discrecional que debidamente fundamentado se explica y se acabó, y cerrar el tema. Es decir, hay que ir cambiando la idea de que la conciliación por sí misma es dañina. No, la idea es ir trabajando esquemas de modo tal que sea confiable también y sea el árbitro promueva conciliaciones o conciliadores ya especializados lo hagan, o las partes en sí. Creo que hay que fortalecer esa parte también. Muchas gracias.